Para dar inicio al proceso de inscripción del proyecto Bono Alimentario, se debe contar con el documento de identidad de la persona que se va a inscribir y las que conforman su hogar, para que pueda reportar la fecha de expedición del documento, número de documento, nombres completos y fecha de nacimiento. Además, tenga a la mano la cuenta de servicios u otro documento donde relacione la dirección completa de la vivienda. Ingresamos por la página principal de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co, das clic en el enlace Postulación Bono PP o también está la opción de escanear el código QR que lo llevará hasta el formulario. El formulario se encuentra dividido en varios módulos. Iniciamos con la lectura de la política de tratamiento de datos, la cual informa acerca del manejo que se dará a los datos consignados en el presente formulario. Esta es necesaria para dar respuesta a la pregunta número 1. ¿Acepto el tratamiento de la política de datos? Con dos opciones de respuesta. Si acepto, continúa con el diligenciamiento del formulario y le da clic en Siguiente. De lo contrario, si selecciona la opción No, finaliza la postulación y no podrá continuar con la inscripción. Encontramos el módulo de identificación del titular del hogar. Debe tener en cuenta que se deben responder todos los campos que tienen el asterisco en rojo porque son de carácter obligatorio. Continuamos con la pregunta número 2. Seleccionar el tipo de documento con el que cuenta el titular del hogar. Se puede visualizar un menú desplegable donde se encuentran los tipos de documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, extranjería, venezolana, entre otros. Ahora vamos a digitar nuestro número de documento de identidad. Recuerde, sin usar espacios, puntos ni comas. Vamos a escribir el número tal cual aparece en el documento de identidad. Se debe verificar que haya quedado correcto y completo. Ahora vamos a colocar la fecha de expedición de nuestro documento. Buscamos la fecha del documento de identidad y vemos que este campo está en formato calendario. Damos clic en el año, donde van a visualizar los años. Seleccionamos el año de nuestra fecha de expedición, luego el mes y de último el día. Ahora vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento. El proceso es similar al anterior. Damos clic en el año, luego seleccionamos el mes y por último el día. Las siguientes preguntas vamos a escribir de forma correcta nuestro nombre. Primer nombre, recuerden que este campo tiene el asterisco y es de carácter obligatorio. Segundo nombre, en el caso de que tenga. Primer apellido y segundo apellido. Luego vamos a indicar el número del teléfono al que lo podremos contactar en caso de ser seleccionado. Vemos que en la celda aparece una referencia de rangos entre 300 y 600, es decir, vamos a escribir el número de celular que empieza por el dígito 3 y el fijo con el 6, con el indicativo 604. Para un total de 10 dígitos, si escribo más o menos dígitos, va a aparecer un campo en rojo en el cual debo verificar que el número está escrito correctamente. Este campo es muy importante porque es el número donde lo van a contactar en caso de que quede seleccionado. En el siguiente campo va a indicar un número de teléfono al que lo podríamos contactar en caso de que en el primero no lo podamos encontrar. Al igual que en el ítem anterior, debemos considerar números donde siempre nos vayan a contestar y nos puedan dar el mensaje. En la siguiente pregunta vamos a seleccionar la nacionalidad. Por favor, seleccione una del siguiente menú, si es colombiano, venezolano, argentino, entre otros. En la siguiente pregunta vamos a responder cuál es el sexo registrado en su documento de identidad, donde tenemos las siguientes opciones en un menú desplegable. Está hombre, mujer, intersexual o indefinido. Luego vamos a responder la orientación sexual. Nuevamente aparece un menú desplegable y seleccionamos en el cual nos identifiquemos. Ahora, de acuerdo a su cultura, pueblo o rasgo, ¿usted cómo se reconoce? ¿Afrodescendiente, negro o ninguna de las anteriores? En la siguiente pregunta hace referencia si usted tiene algún tipo de discapacidad. Responda entre sí y no. Si responde sí, se abrirá un menú desplegable donde aparecen los tipos de discapacidad. Si selecciona no, pase a la siguiente pregunta. ¿Usted se considera una persona víctima del conflicto armado? Si responde sí, nuevamente se habilita un menú desplegable con los tipos de hechos victimizantes. Si selecciona no, siga con la siguiente pregunta. Ahora vamos a responder cuál es el último nivel de escolaridad que aprobó. Nuevamente hay una selección entre preescolar, primaria, bachillerato o con posgrado o si no ha tenido ningún título. La siguiente pregunta habla sobre la ocupación en la que se ha dedicado en el último mes. Nos encontramos con un listado desplegable donde podemos seleccionar si ha sido un empleado dependiente, independiente, informal, por días, si ha sido estudiante,
pensionado, recuperador o ventero informal. La siguiente pregunta habla del tipo de afiliación al sistema de salud. Aparece el régimen contributivo, subsidiado, especial o ninguno. Seleccione la que usted posee en este momento. Y por último, en esta sección, usted se identifica como una mujer jefe de hogar. Puede leer la descripción y se marca la opción que corresponda. Una vez tengamos las celdas completamente y correctamente diligenciadas, pasamos al siguiente módulo, dando clic en el botón Siguiente. Ahora ingresamos al módulo de información de la vivienda. Aquí encontramos la pregunta de si la casa en la que vive es propia, familiar, arrendada o prestada. Seleccionamos la opción que corresponda. Luego vamos a responder el estrato socioeconómico donde se encuentra ubicada la vivienda. Y ahora vamos a responder cuánto fue el ingreso total de su hogar en el último mes. Esta pregunta hace referencia a la cantidad de dinero que aportan todos los integrantes del hogar. Nuevamente hay un menú desplegable y seleccionamos la opción que corresponda. Pasamos a la comuna donde va a indicar la comuna en la que se encuentra ubicada su vivienda. Es importante mencionar que este proyecto es ejecutado con recursos de planeación local y presupuesto participativo. Por tal motivo, solo se seleccionan las comunas que priorizaron el proyecto de bono alimentario. Para esta vigencia, el proyecto fue priorizado en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito de Medellín. Vamos a seleccionar la comuna donde está ubicada la vivienda. Ahora vamos a indicar el barrio en el que se encuentra ubicada la vivienda. Cabe recordar que al haber seleccionado la comuna, solo se habilitarán los barrios asociados a esta. Y damos clic en Siguiente. Diligenciada la información de manera correcta y completa, vamos a pasar al siguiente módulo. Vamos a continuar con la dirección de la vivienda. Por favor, describa la dirección de su vivienda. Si es posible, visualice o tenga a la mano la factura de servicios públicos de EPM u otro documento que contenga dicho dato, como guía para que la dirección quede clara. Recuerde que el registro correcto de la dirección es indispensable a la hora de acceder al beneficio. En la siguiente pregunta, ¿su vivienda cuenta con nomenclatura? Esta pregunta hace referencia si su vivienda tiene dirección. Si responde sí, se habilitan unos campos de nomenclatura y si responde no, se habilita una celda de referencia para que describa el sector en el que se encuentra ubicada su vivienda, con punto de referencia cerca de un lugar representativo o de fácil reconocimiento, por ejemplo, una iglesia, una escuela, entre otros. Al responder sí, se habilitan los campos de la nomenclatura. Está la vía, entonces seleccionamos si es calle, carrera, avenida, diagonal, circular. Luego está el número. Es el primer número que aparece en su dirección. Si este viene acompañado de una letra, selecciónelo. De lo contrario, seleccione la opción No aplica o déjelo vacío. Luego aparece la orientación. Elija la orientación que acompaña la primera letra si la tiene. Ejemplo, norte, sur, este, oeste, o en el caso de que no tenga, seleccione No aplica. Pasamos a escribir el siguiente número. Luego la letra, si tiene o si no, seleccionamos No aplica. Nuevamente preguntan por la orientación, elija norte, sur, este u oeste, si no, no aplica. Y luego el tercer número de nuestra dirección. Por último, se habilita un campo de complemento para especificar la información de la dirección, ya sea porque viva en un bloque, una urbanización, el número del apartamento, casa o interior. Nuevamente, revisamos que toda nuestra información esté correctamente diligenciada y damos clic en el botón de Siguiente. Ahora vamos a visualizar el módulo de información del hogar. Tenemos la siguiente pregunta: ¿cuántas personas conforman su hogar? Debemos escribir en números la cantidad de personas que tiene su hogar en dígitos del 1 al 9 y debe tener en cuenta, por ejemplo, que si vive solo, colocamos una persona. Pero si su hogar está conformado por usted, su esposa e hijo, deberá marcar 3. Luego aparece la pregunta de si en su hogar hay menores de 5 años, responda sí o no dependiendo del caso. Continuamos con la pregunta: ¿alguien en su hogar requiere cuidado permanente debido a enfermedad grave o discapacidad? Respondemos sí para aquellos hogares que tienen una persona con una enfermedad grave o discapacidad, que tengan cuidados especiales y deban permanecer siempre acompañados por ellos. Se despliega una pregunta: de las personas que conforman su hogar, ¿cuántas requieren cuidado permanente debido a enfermedad grave o discapacidad? Se debe responder la cantidad de personas que tienen una enfermedad grave o discapacidad. Se incluye el preinscrito si es él o ella la persona que presenta esta situación.
En caso de que en la anterior pregunta la respuesta haya sido no, pasamos a la pregunta de si alguien en su hogar está en estado de embarazo. Sea la respuesta sí o no según aplique. Luego encontramos la pregunta: en caso de que sea seleccionado como participante, es requisito asistir a la entrega del bono alimentario, al encuentro educativo presencial y demás actividades convocadas. ¿Tiene algún inconveniente para asistir? Se debe elegir entre sí o no. Cuando la respuesta es sí, se habilita una celda que indaga el motivo por el cual no puede asistir a la entrega del bono alimentario y demás actividades, donde se debe seleccionar que si es por problemas de salud, tiene alguna discapacidad, estudia, labora o no le gusta. Y la última pregunta es si en su hogar hay menores de 18 años. Se elige la opción entre sí y no y le damos clic en siguiente. Ahora ingresamos al módulo de información sobre acceso a los alimentos. Se debe leer muy bien las preguntas y responder basados en lo ocurrido en el último mes en su hogar. Además, si la respuesta a la pregunta anterior, que decía si en su hogar hay menores de 18 años, esto habilitará 15 preguntas. En caso contrario, responderá las primeras 8 preguntas. Estas preguntas son de fácil respuesta. Por ejemplo, en el último mes, por falta de dinero u otros recursos, ¿alguna vez usted se preocupó porque los alimentos se acabaran en su hogar? Responda sí o no, dependiendo el caso. Siga leyendo de manera detallada, detenida, y responda según aplique cada una de las preguntas. Finalizada la encuesta, damos clic en el botón Siguiente. Y tenemos el último módulo, Información de integrantes del hogar. Para dar respuesta, debemos tener la información de tipo y número de documentos de los integrantes del hogar, también las fechas de nacimiento y nombres completos. En el caso donde la persona viva sola, por favor, vuelva a registrar toda su información. Iniciamos con la pregunta del tipo de documento de identidad, seleccionamos del menú acta de nacimiento, cédula de ciudadanía, la que corresponda. Luego vamos a colocar el número de documento de identidad. Luego vamos a colocar el nombre completo, la fecha de nacimiento. Nuevamente se despliega el menú, colocamos el año, el mes y el día. Y por último, el parentesco que tiene esa persona con usted. En el caso de vivir solo, por favor seleccionamos no aplica. Luego se pregunta si esta persona tiene alguna discapacidad, seleccionamos sí o no, dependiendo de la situación. Si seleccionamos sí, nuevamente aparecerán los tipos de discapacidad, si no, continúe con la siguiente pregunta. Aquí vamos a encontrar lo siguiente: ingrese otro integrante del hogar o finalice la inscripción. Si seleccionamos la opción de ingresar otro integrante, vamos a digitar todos los datos de las personas que integran el hogar, hasta que todos se encuentren debidamente registrados. Es decir, si en la pregunta de cuántas personas conformaron mi hogar respondí 3, incluyéndome, debo registrar los datos de las otras 2 personas. Una vez terminada de registrar la información de ellas, vamos a seleccionar la opción de finalizar inscripción. Recordemos que solo vamos a relacionar los datos de los integrantes del hogar sin la información de la persona preinscrita, debido a que ya quedó en la primera parte del formulario. En el caso de que el preinscrito viva solo, se debe diligenciar nuevamente los datos del preinscrito en el módulo de información de integrantes del hogar, para que pueda finalizar la inscripción debido a que todos los campos son de carácter obligatorio. Cuando finalizamos la inscripción y damos clic en enviar, aparece la siguiente leyenda: su postulación fue exitosa. El diligenciamiento de este formulario no garantiza que sea seleccionado como beneficiario del bono alimentario, debido a que los datos aquí solicitados serán analizados para identificar a la población más vulnerable. Los cupos son limitados, dependen de la disponibilidad del recurso priorizado en cada comuna y o corregimiento, en el marco del programa de planeación local y presupuesto participativo. En caso de ser seleccionado como beneficiario, el operador lo contactará para brindar mayor información.